Hola, mi nombre es Misael Nava, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hoy te voy a hablar sobre un cómic que se llama Psicología Social, la historia y sus superhéroes. Muy bien, primero vamos a hablar del periodo 1, la necesidad de una disciplina como la psicología social. Para ello vamos a ver varias secuencias y para ponernos en contexto, en el siglo XVIII en Europa surge el movimiento del romanticismo, siglo de las luces. El poderosísimo Jacques Rousseau habla sobre una polémica entre el arte y la ópera. Es mejor la ópera italiana, comentaba, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? El romántico se dio del poco tiempo que le quedaba, así que fue a hacer su última fechoría. Fuchi, pobres peleando por igualdad, es lo que decían. Y aquí lo que son los pobres son representados por la flor azul, que era porque en ese tiempo solamente la realeza era quien tenía acceso al conocimiento, los pobres no lo tenían. El pueblo tiene corazón. Herder fue el creador de ese pequeñín llamado Filosofía de la Historia, quien con su ayuda lograron vencer al mal, con el poder del Volcker Psychology. Y así como ustedes no lo pueden pronunciar, yo el narrador estuve a punto de no hacerlo. El romántico, aunque destruyó a muchos, no pudo con Herder y su ayudante. Mira, es así como se trata a la sociedad, tomando en cuenta su historia. Se toma el pensamiento y sentimiento colectivo. Es lo que decía el pequeñín, Robin, Filosofía de la Historia. Después de vencer al romántico o al romanticismo, Herder fue un parteaguas para que Lazarus y Stendhal siguieran sus pasos. Pensamos conforme a nuestra época. Continuará. En otra secuencia, hola, soy Cyrano Man. Nací el 15 de septiembre de 1824. Soy un filósofo judío-alemán. Mi superpoder es no limitarme con las conciencias de un individuo, sino dedicarme a la sociedad en su conjunto, aunque mi nombre verdadero es Mortis Lazarus. También acudí a la Universidad de Berlín. Ahora bien, pensaba que los psicólogos debemos de estudiar la humanidad desde el punto de vista histórico. Hola, ¿qué tal? Yo también estudié con ese cuate en la misma uni, y quien me influenció fue Wilhelm von Humboldt para editar en 1884. Mi cuñado es Cyrano Man, y a mí me conocen como el Chico Perseo, aunque les confieso que mi nombre verdadero es Jaime Seinthal. Y juntos fuimos los primeros en utilizar el término Volcker Psychology, que para ustedes los mortales se los traducimos en Psicología de los Pueblos o Psicología Popular. Ahora, en otra secuencia, vamos a hablar de el poderosísimo Wilhelm Wundt, el microbusero. Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en Mannheim, Alemania. Fue el creador del primer laboratorio de psicología experimental, Leipzig. Él dedicó 15 años de su vida completando 10 volúmenes y un anexo titulado Elementos de Psicología de los Pueblos. El Wundt, llegando al barrio, les dijo a sus homies que debían tener expresión afectiva espontánea, en lo cual se refiere a cómo los pueblos van creando sus creencias, religiones o tradiciones o lenguaje. Y pues aquí tenemos una imagen de cómo los cholos en el barrio del Wundt hacen señas
con diferentes significados como lo podemos ver en la imagen. Y del otro lado vemos que dependiendo de la posición de los lentes en el rostro de la chica, significa un significado o tiene un significado. En otra secuencia, Emily Durkheim, representaciones colectivas. Su apodo, Dur Crazy Put. Su superpoder es descubrir hechos sociales. David Emily Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Francia. Para él la psicología era una de las instituciones y su meta era descubrir hechos sociales. Hechos reales. La sociedad tiene una vida propia que se extiende más allá de nuestras experiencias personales. La sociedad tiene el poder de determinar nuestros pensamientos y acciones. De la sociedad solo por el hecho de nacer en ella. Son colectivos porque son parte de la cultura de la sociedad y son coercitivos porque los individuos se educan conforme a las normas y las reglas. También surge el momento del cambio, en representaciones colectivas o la colectividad, que son paradigmas de las ciencias, de las normas y máximas morales. Sistema de cultura, conjunto de una sociedad o estructura simbólica donde organiza el mundo de significaciones. La división del trabajo social. La sociedad moderna mantiene una cohesión o unión debido a la solidaridad. Durkheim, hechos sociales. La sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo, al mismo tiempo. Adopta e interioriza sus valores y moral. La sociedad existe más allá de nosotros mismos. Ella es mucho más que los individuos que la componen. La sociedad tiene una vida que se extiende más allá de nuestras experiencias personales. También, el conjunto conforma el sistema cultural de una sociedad o su estructura simbólica, en torno a la cual organiza su mundo de significaciones sociales. En otra secuencia, corría el año de 1921, cuando Freud escribió Psicología de las Masas, pues le encantaba el trabajo de Le Bon y Tarde. A pesar de que era un seguidor de Le Bon, tuvieron diferencias sobre lo que significaba la psicología social. Uno decía que la psicología social era algo para él y el otro decía que no era eso. Sin embargo, estaban de acuerdo en que las masas eran no solo la reunión de varios individuos, sino algo más. Freud hablaba de la psicología social sobre la horda primitiva, en donde las personas en masa se vuelven criminales y no piensan con la razón. Su brillante capacidad intelectual le permitió clasificar a las masas naturales y artificiales. Las masas naturales son espontáneas, su vida es corta, son estériles, a menos que aparezca un líder. Las masas artificiales, por el contrario, son disciplinadas, tienen una estructura, no hay igualdad, necesitan un líder y necesitan de una unidad. En las masas artificiales mencionó a la libido, que la libido es la forma de afectividad de la masa que mantiene unido a esos individuos. Ahora, en otra secuencia, hablaremos de Scipio Sigel. Mi empresa ya no tiene productividad. No sé por qué es. Necesito su ayuda. No se preocupe, solo dígame quién es el encargado. ¿Cómo es el ambiente laboral de la empresa? Muy bien. Yo les digo que si trabajan rápido, se les dará más tiempo de receso. Ok. Pero, ¿ha hecho alguna asamblea para conocer la opinión de sus empleados? No. Ellos solo tienen que obedecer mis órdenes. ¿Cómo la ve? Entonces, ¿qué es lo que le sucede a mi empresa? Lo único que pasa es que ustedes condicionaron a los empleados y por eso no hay una buena productividad. Es mejor hablar con cada uno de ellos y saber cuáles son sus problemáticas o intereses. Haga lo que tenga que hacer, no importa. Hola Joseph, ¿estás muy estresado?
¿por qué no vas conmigo a un concierto de rock? No. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido y mucha gente. Me estresa. Pero ahí te vas a desestresar. Vamos, solo un rato. No, gracias. Mejor me voy a mi departamento a seguir trabajando. Vamos. Y si no te gusta te regresas a tu departamento. Está bien, pero solo un rato. Y luego, 3 doritos después, el buen amiguito ya estaba bien rockero. Cuidado, las masas son locas y criminales. Y ustedes solo son solo grupos de élites. Ah, caray. Bueno, en otra secuencia empezaremos a hablar sobre Gus Gus. Había una vez en París, Francia, nació un pequeño niño de nombre Gustave Le Bon. Para los panas, Gus Gus. Un día su padre de Le Bon lo llevó al centro de Francia, donde observó una gran multitud de gente que protestaba por la paz mundial. Observaba que tenían un atuendo muy extraño, por lo que Gus Gus preguntó a su padre: ¿quiénes son esas personas y qué hacen? Y su padre le respondió: son hippies, son un grupo de personas pacificadoras que marchan por la paz mundial. Desde ese momento, en Gus Gus despertó el interés por aquella multitud. Entonces, Gus Gus creció y se convirtió en un gran pensante, pero seguía aún despertando el interés del por qué la gente se comportaba de tal manera cuando estaba en grandes grupos. ¿Habrá quizás alguna explicación a esta revuelta de personas? ¿Habrá algún factor que provoque que esta actitud en la gente? Comenzó a investigar dentro de los grupos pequeños, donde parecían tener ciertas cualidades similares entre sí. Un día, gritando, Gus Gus decía: ¡lo tengo! ¡Lo tengo! A este gran grupo de personas los llamaré masas, ya que se mueven solo en grandes cantidades y no marchan independientemente. Continuó celebrando por su descubrimiento. Él realizó pequeños escritos donde informaba a la población qué eran esas masas y cómo trabajaban ellas. Empezó a compartir sus ideas y así también describía las analogías. Claro, esto es real y tengo cómo demostrarlo. Mañana por la mañana los espero y se los explicaré completamente. Pero, ¿de qué es esto? ¿De qué trata? ¿Será cierto? Llegó la mañana siguiente y Gus Gus tenía la emoción de encontrar a la gente entusiasmada. Buenos días, gente. El escritor describía las características de las masas: contagios, anonimatos y sugestión. Su analogía sobre las masas, que era cuando las personas se encuentran solas, tienen un comportamiento lógico y razonable, como un hombre, pero cuando la persona se reúne con otras personas, una masa, estas personas se comportan emocionalmente como una mujer. Y bueno, hablaremos en otra secuencia de lo que es Gabriel Tarde, y lo hablaré como si fuera yo Gabriel Tarde. Una de mis aportaciones fue que dividía el proceso de la comunicación en 2 fases: la fase tradicional y la fase de la prensa. Existía una comunicación tradicional y definía la comunicación tradicional como un tipo de comunicación que resulta placentera y se centra en la sugestión de igualdad. Dentro de la misma hay una propagación de ideas y está basada en los sentimientos, ideas y modos de acción, las cuales tienen el poder de limitar al poder absoluto. La otra parte de la comunicación que propuse fue la de la prensa. La prensa es pública, la prensa es articulista, y la denominé prensa pública, porque dentro de ella influye la decisión de las personas para elegir un artículo de su propio interés. Por otro lado, al articulista
lo caractericé por las opiniones de las cuales generan admiración y sugestión a distancia. Otra de mis aportaciones fue definir a la sociedad como un fenómeno intrapsíquico. Dicho fenómeno lo describí por medio de la imitación. En otro capítulo, clasificación de las masas. Sus homies del Wundt se veían bien malandros y lo más barrio posible, pero cuando se juntaban con otra banda, les gustaba ir a los corridos. ¿Quién los viera, no? Caras vemos, gustitos no sabemos. Cuando terminó su libro, se fue a festejar con sus compas y fueron a un concierto de los Cumbia Kings. Pero a la salida del concierto, cuando transitaban por las calles del barrio pesado, se encontraron con otro grupo de amigos y a Wundt se le ocurrió empezar una batalla de rap. Wundt, que es bien barrio, bien perrón, le gustaba andar presumiendo su libro y se la pasaba dando conferencias. Pero como Wundt se quería lucir aún más, él y sus homies pensaron vender su libro y que aún mejor tuvieran días de Buen Fin, super ofertón, el cual sería de rebajas, y toda la banda fanática fue corriendo por su libro. Saliendo de su conferencia, el Wundt quería pasar por el barrio de Durkheim, y como estos dos malandrines no se llevaban bien, ¡pum!, se armó la pelea de pueblos. Escucharon a los pitufos y todos, queriendo evitarlos, comenzaron a correr. Después de tanto huir, el gran amado Cholo Wundt fue atrapado por los informados y desapareció varios días hasta que sus homies se enteraron que ya había colgado los tenis, y toda la banda decidió hacerle un funeral para honrar su memoria. Bueno, ahora hablaremos del periodo 2, reacción a la gran teoría. Vamos a ponernos en contexto otra vez. La psicología social, Estados Unidos, trabajan en otra línea. Para desarrollarnos más, hablaremos que en el siglo XIX hubo una gran producción de teorías. De acuerdo con el pensamiento anglosajón, pues esas teorías no servían, ya que todas esas teorías que estaban surgiendo fueron por parte de lo que es Europa, y pues todas estas teorías iban en contra de lo que se pensaba en Estados Unidos, y decían que pues solamente tenía que ser reducida a un subdominio de la psicología social, pues solo tenía que ser una rama, no como tal una disciplina o un campo de estudio. Abandono de las teorías. Primera atención. En Estados Unidos se estaba basando en el conductismo, por lo cual pues iba en contra de lo que estaban hablando en Europa, y pues la teoría no tenía sentido. Hay que ser experimentalista, era lo que comentaba. La colectividad no tiene características, el individuo sí, era lo que apelaba. Después de esto se crearon dos manuales en inglés, en los cuales se preguntaba qué determina la conducta humana. William McDougall comentaba que eran pues los instintos, eso era lo que lo determinaba, pero para Edward Ross eran los factores externos, y pues se creó la institucionalización de la psicología social en 1908. Fiel a las ciencias naturales y aplicando el método científico en la psicología, defendiendo la teoría de los instintos, pues el comportamiento humano se podía explicar mejor. William McDougall decía que son los instintos los que permiten desarrollar lo cognitivo de la conducta, el componente emocional y el componente volitivo, pero Edward Ross decía que no es así. Los factores externos se dan por medio de la conducta social de persona a persona. Los factores externos se dan por medio de la conducta social, pues de persona a persona. Claro que no. El comportamiento no es una respuesta a lo externo que la desencadena, sino que el comportamiento es el resultado de una motivación interna debida a los instintos humanos. Esta lucha no termina aquí. Floyd Allport intenta comprender y explicar pensamientos, sentimientos, conducta, resultan
y son influidos por presencia real, imaginada o implícita de otras personas. Floyd Allport. El individuo es el motor que genera el cambio en la sociedad. La lucha de los hermanos Allport. Mientras que los hermanos Allport luchaban en busca de nuevas ideas y teorías que eran su lucha en el campo de la psicología, venciendo los mitos en psicología social, Floyd Allport rechazó el concepto del instinto y de las aportaciones colectivas y aporta nuevas teorías del campo del comportamiento. Floyd Allport. Para los panas, el Psycho Brother. Mi lucha ha terminado en contra de los opuestos teóricos de la conducta. El comportamiento social proviene de muchos y diferentes que incluyen la presencia y acciones de personas. Ante el público, Allport habló sobre su triunfo contra sus demás contendientes acerca de la conducta de las personas. Con mi superpoder de facilitación social, logré demostrarles que las conductas duran más cuando uno está en compañía que cuando solamente uno está solo. Las conductas que denominamos son mejor en compañía que estando solos. Reacción a la gran teoría. Boom. Alejamiento de los problemas sociales. Desconceptualización del individuo. Abandono de la producción de esta teoría. Ahora pasaremos con el periodo 2. El auge de la psicología social. Corre el año de 1930. Estados Unidos pasaba por una crisis económica. Las personas se suicidaban por la falta de empleo y recursos económicos. A este momento se le llamó la Gran Represión. Debido a la Segunda Guerra Mundial, hubo una migración de pensadores europeos a Estados Unidos. Kurt Lewin fue un psicólogo alemán nacionalizado estadounidense. Fue pionero en la psicología social experimental y desarrolló algunos conceptos como dinámica de grupos, modo en que los grupos e individuos actúan y reaccionan ante situaciones cambiantes. Investigación y acción. Permite vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado con programas de acción social. Los grupos T son los miembros que aprenden observando y participando. La teoría de campo hablaba sobre el estudio de la persona y el entorno que se afectan entre sí en tiempo real. Para hablar más sobre el proceso de la investigación, nos habla sobre 7 puntos, el cual el primero es la insatisfacción con el actual estado de las cosas. Después está la identificación de un área de problemática. Tercero, la identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción. 4, la formulación de varias hipótesis. Después está la selección de una hipótesis, la ejecución de la acción para comprobar la hipótesis y la evaluación de los efectos de la acción. Por último, hablaremos del cuarto periodo, la crisis. Regresando a la otra secuencia de Gus Gus, este capítulo. Mientras escuchaba una plática mencionaron que en Estados Unidos se había generado una crisis donde las conductas eran afectadas en la sociedad joven, ya que sus pensamientos y valores eran contradictorios a los de sus padres, por lo que viajó a Estados Unidos para seguir con sus investigaciones. Llegando a Gus Gus, Estados Unidos, se encontró con una amiga. Platicando con ella, le comentó que le propusieron matrimonio, a lo que ella reaccionó con gran indiferencia, ya que en estos tiempos no era necesario vivir con alguien y que además le encantaba ser una mujer libre. No te preocupes, todos somos diferentes y queremos cosas diferentes. Esto no debe de causar confusión. No entiendo. ¿El qué implica casarme? Yo quiero ser más. Al enterarse de esto, Gus Gus no criticó a su amiga y le explicó que todo estaría bien. Tras unos días de plática, su amiga decidió seguir sus estudios y rechazó casarse. La noticia sobre este hecho llegó a muchas personas, lo cual no era bien visto en ese tiempo, y estos empezaron a pensar,
por qué hacían esas cosas o por qué actuaban de una forma tan reservada. Así se convirtió en un héroe para su amiga y logró que varias personas se convirtieran en sus seguidores por sus pensamientos, ya que pues como nos hablaba, pues antes era mal visto que no se casara y que siguiera una vida libre, lo que era una mujer, y pues actualmente pues los jóvenes de ahora piensan que pues el matrimonio es algo que pues puede ser una opción y no como algo obligatorio. Muy bien, por último pues llegamos al final. En el próximo número hablaremos sobre el objeto de estudio de la psicología. Sigan este canal para que pues puedan ver el siguiente capítulo. Gracias por haber participado en esto, Abril. No sé si tengas alguna duda. La verdad es que pues sí me gustó, pero lo pusiste bastante bien. Gracias. No te preocupes. Gracias por haber participado una vez más y que tengas un excelente día. Hasta luego.